a esta hora. La hemos convocado para hablar del tema del voto electrónico en el exterior, que luego de la aprobación en diputados, en grande y en detalle, está generando polémica. ¿Podemos comenzar por lo básico, por favor? ¿Qué es el voto electrónico? Bueno, a ver, Jimena, en primer lugar deberíamos empezar por lo más básico. El proyecto de ley no es un proyecto de ley sobre voto electrónico en el exterior. El proyecto de ley que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y ha pasado al Senado tiene como corazón de la ley la posibilidad de que el empadronamiento en el exterior sea permanente. Actualmente nuestros conciudadanos en el exterior solamente tienen una etapa, en las últimas elecciones ha sido de 3 semanas, en las cuales pueden empadronarse, lo cual dificulta mucho el acceso a un derecho, porque en el exterior, como saben ustedes, el voto no es obligatorio, es voluntario, pero es un derecho de cualquier boliviano o boliviana en aquellos países donde se ejerce el voto. Sin embargo, el hecho de que solo podían empadronarse durante 3 semanas, hacía que sea muy difícil para los ciudadanos bolivianos y bolivianas inscribirse en el padrón y por lo tanto no podían ejercer su voto en las elecciones generales. Lo que ahora está haciendo esta ley es permitir, como sucede en el territorio boliviano, que haya un empadronamiento durante todo el tiempo entre elección y elección. ¿Esto qué facilita? Que cada vez que un ciudadano boliviano o boliviana acude a una oficina consular, por ejemplo, para hacer cualquier otro trámite, en cualquier momento del año, puede además empadronarse ante funcionarios que van a tener una dependencia directa del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, permítame, ¿habrían funcionarios del órgano electoral de manera permanente? Así es. Van a haber funcionarios que dependen del tribunal, o sea, que son designados por el Tribunal Supremo Electoral de manera permanente en estas oficinas consulares, lo que va a permitir que cuando vayan a hacer cualquier otro trámite nuestros conciudadanos, además puedan empadronarse si así lo desean. Ahora, ¿el presupuesto del órgano electoral da como para que tengan en el exterior funcionarios permanentes o son funcionarios de los consulados bolivianos que van a estar capacitados por el órgano electoral? No, van a ser funcionarios designados por el Tribunal Supremo Electoral, por el órgano electoral de manera directa, porque, como ustedes saben, tiene que mantenerse esa independencia de órganos del Estado. Por supuesto que se tendrá que cumplir toda la normativa vigente que hay para relacionarse entre estados, pero van a ser funcionarios designados por el propio Tribunal Supremo Electoral. ¿En cuántos países? Bueno, ese es un tema que técnicamente lo debe responder el Tribunal Supremo Electoral, pero en todos aquellos países donde tengamos voto en el exterior y haya una cantidad suficiente de conciudadanos bolivianos y bolivianas para mantener un servicio de registro permanente, el Tribunal Supremo Electoral habilitará este servicio. Yo pienso realmente en la factibilidad, en si es que el órgano electoral va a poder solventar una persona en todos los países donde se vota. ¿En cuántos países se votó fuera de Bolivia? Tenemos entendido que por el momento se requerirían 29 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Imagínense que en oficinas consulares, como algunas en Buenos Aires, se atiende aproximadamente a 500 personas por día, lo cual implicaría que todos estos ciudadanos, en vez de tener que esperar a ese periodo de empadronamiento intensivo que se realiza antes de las elecciones, todas esas personas podrían empadronarse y ser atendidos por estos funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, como en el exterior el voto no es obligatorio, es voluntario, cada persona definirá si quiere hacerlo o si no quiere hacerlo, lo cual nos permitiría además mejorar
muchísimo el servicio. Yo he estado en varios países como Argentina, por ejemplo, donde tenemos una importante comunidad boliviana, y esta ha sido una demanda de hace mucho tiempo de nuestros conciudadanos bolivianos, y ahora lo estamos pudiendo realizar a través de la ley. Bien, ahora vámonos al tema del voto electrónico, por favor. Sí. ¿Qué es el voto electrónico? Para que nos quede claro a todos. Bueno, lo que hace esta ley es abrir un candado que existía, porque el voto solamente podía hacerse de manera personal y presencial, sin contar mecanismos de votación electrónica. Lo único que se ha hecho en esta ley es abrir ese candado y posibilitar probablemente que de aquí a algunos años podamos contar con algún mecanismo de voto electrónico seguro, que conserve además todas las características del voto, el ser secreto fundamentalmente, y que dé la garantía a toda la sociedad boliviana de que podría implementarse de aquí a un tiempo. Es muy difícil que pensemos en esta posibilidad para las elecciones del 2019, según las consultas que hemos hecho con el propio Tribunal Supremo Electoral, pero es posible que en algún momento sí pueda utilizarse. El voto electrónico, hay dos tipos de voto electrónico. Hay un voto electrónico con máquinas, que igual se hace en un espacio designado por el propio Tribunal Supremo Electoral, como una escuela, etcétera, en un recinto electoral, y que estas máquinas captan el voto de la persona. Hay otros mecanismos electrónicos que no son presenciales, en los cuales a través de internet y otros mecanismos, sin estar presente la persona, puede emitir su voto. Es como que yo agarre mi teléfono celular o una tablet o una computadora desde mi domicilio o desde el lugar donde estoy trabajando y emita mi voto. Pero eso usted nos dice que no sería para estas siguientes elecciones. Esos son los dos tipos. Se lo puede hacer con una máquina en un recinto electoral, y el otro tipo, que no es presencial, puede hacerse por los mecanismos que usted acaba de nombrar a través de internet. La que se haría en las próximas elecciones, ¿cuál es? No, ¿ninguna? Jimena, vuelvo a reiterar, es muy probable que en las elecciones del 2019 todavía no sea posible habilitar ni siquiera en el exterior el voto electrónico. Ahora, hay algunos diputados, senadores de la oposición que han hablado y que están preocupados por un posible fraude que se pudiera dar por el voto electrónico. Bueno, a mí no me sorprende, porque la oposición también se inventó que dentro de los focos ahorradores habían cámaras para filmar a las familias y saber cuántas propiedades tenían para que el Estado se las pueda quitar. Acuérdese de eso hace algunos años. Nada de esto pasó, por supuesto, porque eran mentiras de la oposición. Yo no sé si la oposición pretende justificar una derrota anticipada en el año 2019, pero lo que sí estoy segura es que no hay ninguna posibilidad de que a través de esta ley se esté viabilizando un fraude electoral como pretende hacer creer la oposición. Permítame, quiero que usted escuche la palabra del alcalde Luis Revilla sobre el tema. Que pretenden hacer un globo de ensayo en el exterior. Con preocupación. No creemos nosotros que ese es un sistema que deba aplicarse en el país, porque la garantía de la votación ciudadana en democracia hoy día en nuestro país está sustentada en el control de la gente. Estos sistemas electrónicos se ha demostrado en varios países que son muy vulnerables, que no son seguros. La mayor garantía es el control de la gente, y por eso nosotros no estamos de acuerdo y no estaremos de acuerdo con la implementación de un sistema de votación electrónica dentro de nuestro país. De hecho, este ejercicio que se va a hacer a nivel internacional en otros países donde tenemos residentes, también será una forma de comprobar que efectivamente no es un sistema que le convenga a nuestro país. Esto es lo que dijo el alcalde de Luis Revilla.
Bueno, no sé si el alcalde Luis Revilla conoce a profundidad la ley porque no tiene representantes parlamentarios en la Asamblea ni en la Cámara de Diputados. Pero yo le voy a leer, aquí está el proyecto de ley, en la modificación del artículo 43 de la ley del régimen electoral, en el parágrafo segundo se habla de este tema, que reitero, no es el central de esta ley, pero se está abriendo un candado que existía en nuestra ley. Dice: a efecto de garantizar el ejercicio del derecho al voto de las bolivianas y los bolivianos residentes en el extranjero, el voto podrá ser electrónico aplicando lo establecido en el parágrafo 1 del presente artículo, implementando las medidas de seguridad que garanticen la transparencia y confianza en el proceso. Cuando este parágrafo se refiere a lo establecido en el parágrafo 1, se refiere a las condiciones del voto, es decir, que el voto sea igual, universal, directo, individual, secreto, libre y, por supuesto, en el caso del voto en Bolivia dentro de nuestro territorio, obligatorio. Por lo tanto, estas condiciones, sean por voto electrónico en el exterior algún día, o sea, por los mecanismos que conocemos todos hasta ahora, deben ser garantizadas. Y si existiera algún sistema que no garantice alguna de estas condiciones, entonces no podría ser aplicado. Muy bien. Por lo tanto, todo lo que ha planteado el alcalde Revilla, con mucho respeto, creo que desconoce estos aspectos. En segundo lugar, Jimena, probablemente a la oposición no le interese que la gente en el extranjero pueda votar y pueda ejercer ese derecho. Fue con nuestro proceso, con el proceso de transformación y de cambio, que se logró el voto en el exterior. Y esa era una demanda que venía 10 años o más exigiéndose desde los compatriotas bolivianos fuera del país. Y por lo tanto hoy día también se oponen a que se amplíe la posibilidad de que una mayor cantidad de gente participe en las elecciones, porque ese es el fondo de este proyecto de ley. Le voy a poner un ejemplo. En Argentina hay bolivianos que residen en el sur de la Argentina y para ejercer su derecho al voto tendrían que trasladarse a ciudades como Buenos Aires, lo que significa un enorme gasto para la gente. Si tuviéramos de aquí a unos años voto electrónico, probablemente esas personas podrían ejercer con mayor facilidad su derecho al voto. Y eso es lo que tenemos que buscar en una democracia, que la mayor cantidad de gente participe, que no se restrinja el derecho a algunas personas, sino que todos tengamos la misma posibilidad de ejercer nuestro derecho. Muy bien. Quiero agradecerle por haber estado esta noche en No Mentiras. No, agradecerle a usted, Jimena, y simplemente para cerrar, comentarle que además de esta ley hemos aprobado una segunda ley que tiene como objetivo también beneficiar a los bolivianos en el exterior a través de algo muy sencillo. Hasta el día de hoy, hasta que se apruebe y se promulgue esta ley, esta segunda ley, las personas, hijos de padres o madres bolivianas en el exterior, cuando cumplía 18 años ya no podía hacer su trámite de nacionalidad boliviana en el exterior. Tenía que trasladarse hasta Bolivia para poder obtener su nacionalidad boliviana. Con esta segunda ley, también los residentes en el exterior van a poder, aunque hagan su trámite después de los 18 años, hacerlo en una oficina consular. Un derecho tan básico como poder obtener su nacionalidad boliviana después de los 18 años, hoy se va a poder cumplir con esta segunda ley. Entonces, lo esencial es servir mejor a la gente en ambas leyes. La discusión falsa que quiere plantear la oposición en torno a un posible fraude electoral es algo que no toma en cuenta la necesidad de la gente, sino está
en la elucubración de la oposición, en su fantasía. Muy bien, gracias y qué buena noticia. Gracias, Jimena, la que nos dio del registro de los bolivianos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Yesenia, ¿qué novedades tenemos? Rasga y gana con la promo que te trae Fancesa. Es por